ondas sonoras estacionarias, y modos normales. En las ondas sonoras también se dan las ondas estacionarias de forma parecida a cómo se daban en las cuerdas, pero con algunas diferencias. Respecto a los modos normales, vamos a tener una relación entre la longitud del tubo y las distintas frecuencias. Vamos a tener varios tipos de tubos. Vamos a empezar con tubos abiertos en sus dos extremos. En los tubos abiertos a sus dos extremos, como el que estamos dibujando, podemos tener distintos patrones de ondas. Siempre el extremo de un tubo abierto puede contener una amplitud de desplazamiento, es decir, puede ser un máximo en el desplazamiento. Entonces, el caso más simple es que la onda tenga un máximo en el extremo izquierdo del tubo y un mínimo inmediato en el extremo derecho. Sería algo como sigue. Es el caso más simple. Podemos tener varios casos más, pero siempre el extremo coincidiendo o existiendo la posibilidad en el extremo del tubo de tener un máximo. Si dibujamos tubos similares, vamos a esbozar los distintos casos que podemos tener en un tubo abierto en ambos extremos. Entonces, la otra posibilidad es que tengamos un máximo en el extremo izquierdo del tubo y un máximo en el extremo derecho. En este caso, tenemos un máximo, a la mitad del tubo se va a un mínimo y luego vuelve a un máximo en el extremo derecho del tubo. Es importante saber cuánta cantidad de longitud de onda tenemos en cada caso. Recuerden que estamos suponiendo que son ondas periódicas sinusoidales. Las ondas periódicas sinusoidales tienen la siguiente forma. Vamos a dibujar algunos ciclos. Y entonces, de un máximo, este punto que estamos indicando, a un mínimo, eso se corresponde con media longitud de onda. Medio ciclo. Esto sería lambda sobre 2. De un máximo a un mínimo a un máximo, ahí tenemos una longitud de onda. O lo que es lo mismo que 2 lambda sobre 2. Una longitud de onda completa. Vamos a esbozar algunos casos más. Vamos a dibujar un tubo similar.
Entonces, otra posibilidad es que iniciemos en un máximo, toquemos a un mínimo, vayamos a un máximo y luego descendamos a un mínimo. De un máximo a un mínimo, luego a un máximo y descendamos a un mínimo. En este caso, tenemos una longitud de onda y media, es decir, 3 lambda sobre 2. Vamos a dibujar nuevamente el tubo. Luego, otra posibilidad de un máximo a un mínimo y luego un máximo. Mínimo y luego un máximo. Tenemos dos longitudes de onda, que es lo mismo que 4 lambda sobre 2. Entonces podemos apreciar un patrón en el caso de tubos abiertos en sus dos extremos. La posible longitud de onda o posible número de longitud de onda en función de la longitud del tubo se hace inmediata. Tenemos que la longitud del tubo va a coincidir con n lambda sobre 2. Para n, un número que pertenece al conjunto de los números naturales. El patrón que tenemos. Entonces, esas ondas estacionarias relacionadas con frecuencias. Y de ahí que se utilicen los tubos para generar sonido. Esa frecuencia de vibración es la que se utiliza para generar sonido a través de instrumentos de viento, como las flautas, trompetas, todos los instrumentos que funcionen en base a viento están sustentados por esta teoría. En términos general, recuerden que la longitud de onda está relacionada con la rapidez de la onda y la frecuencia. Longitud de onda es rapidez por el periodo o rapidez entre frecuencias. De ahí podemos entonces establecer que la longitud del tubo será n por n sobre 2 por lambda, que es rapidez de la onda entre la frecuencia. Podemos entonces despejar la frecuencia y esa frecuencia quedará en términos de n o número de armónicos, pudiendo tener distintas frecuencias. La frecuencia será igual que el número de armónicos o la rapidez de la onda entre 2 veces la longitud del tubo. Y ahí tenemos toda la frecuencia posible para un tubo abierto en sus dos extremos. En este caso, con n igual 1, 2, 3, 4. Y en definitiva, un número que pertenezca al conjunto de los números naturales. Sin embargo, si el tubo no está abierto en sus dos extremos, la historia es diferente. Vamos a ver ahora qué pasa con tubos abiertos en un extremo y cerrado en el otro extremo.
En este caso vamos a tener también algunas posibilidades y siempre en el extremo cerrado del tubo vamos a tener un nodo de desplazamiento. En este caso, si dibujamos el tubo, vamos a colocarlo en forma horizontal y suponemos ahora que el tubo está cerrado en un extremo, es decir, vamos a poner una tapa en el extremo derecho. Entonces ahora la onda estacionaria tiene la siguiente alternativa: que empiece en un máximo y que vaya a cero, desde un máximo hasta cero. Esa es una posibilidad. Entonces, si dibujamos ondas sinusoidales, podemos apreciar que desde un máximo hasta cero, supongamos que esto es máximo, y este es un valor cero. Entonces, de un máximo hasta cero, hay un cuarto de longitud de onda. Eso corresponde con lambda sobre 4. Es el caso más simple. ¿Qué otra posibilidad podemos tener teniendo una amplitud en el extremo abierto y un nodo en el extremo cerrado? Bien, tenemos entonces un máximo en el extremo abierto, puede venir a un mínimo y luego ir a cero. Es decir, tenemos desde un máximo a cero, a un mínimo y volver a cero. De un máximo a un mínimo y a cero. Entonces tenemos la 3/4 parte de una longitud de onda. Eso se corresponde con 3 lambda sobre 4. La 3/4 parte de una longitud de onda. Es decir, si vamos desde un máximo a un mínimo, sería este punto que estoy marcando, y luego volver a cero, tendríamos todo ese recorrido en los puntos que están indicando en la imagen, es decir, de un máximo al punto de equilibrio hasta llegar a un mínimo y luego hasta cero o punto de equilibrio. Entonces ahí tenemos el 75% de una longitud de onda. Para que sea completa nada más faltaría desde el origen hasta el máximo. Entonces tenemos 3/4 longitud de onda. Bien, vamos a seguir dibujando algunos más. Pero la idea es que siempre en el extremo abierto tenemos la posibilidad de un máximo en el desplazamiento, es decir, coincide con la amplitud de desplazamiento. Y en el extremo cerrado, entonces tenemos siempre un nodo. Entonces empezamos en un máximo, vamos a un mínimo
luego a un máximo y luego a cero. De un máximo a un máximo hay una longitud de onda. Y de un máximo a cero hay un cuarto de longitud de onda. Entonces sería 1 más un cuarto. Eso serían 5 cuartos de longitud de onda. 5 lambda sobre 4. Y ya se puede ir apreciando un patrón. Vamos a dibujar uno más. Ya con ese establecemos el patrón. De un máximo a un mínimo, a un máximo hay una, a cero hay un cuarto, serían 5 cuartos, y a eso le sumamos media. Entonces eso da 7 cuartos. 7 cuartos de longitud de onda. 7 cuartos de longitud de onda. No llega a 2 longitudes de onda, porque de un máximo a un máximo hay una longitud de onda. Entonces tenemos una longitud de onda más 3 cuartos de longitud de onda. Eso sería equivalente a 7 cuartos de longitud de onda. Y en definitiva, podemos apreciar que hay una secuencia que permite obtener la distinta longitud de onda posible en el tubo. Entonces, en este caso, la longitud del tubo va a coincidir con 2n-1 lambda sobre 4. En términos general, para n que pertenece a los números naturales. O, entonces tenemos que la longitud de onda es igual que la rapidez de la onda entre la frecuencia. La longitud del tubo va a ser n lambda sobre 4 con n igual 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Vamos a prescindir de esto que colocamos arriba, que aunque es más general, se puede prestar a confusión. De este modo, entonces, la longitud del tubo se va a corresponder con n sobre 4, lambda, que es la rapidez de la onda, entre la frecuencia. Y la frecuencia va a estar relacionada con el número de armónicos. De ahí despejando la frecuencia será n o número de armónicos por la rapidez de la onda entre 4 veces la longitud del tubo. Entonces tenemos para la frecuencia n sobre v entre 4L con n igual a 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Lo que estamos viendo aquí es que en tubos abierto en un extremo y cerrado en otro, no existen los armónicos pares.
Es decir, n no puede ser igual a 2, 4, 6, 8 o cualquier número par. Solamente existen los armónicos de orden impar. Ese aspecto es sumamente importante. En las ondas sonoras también se dan los fenómenos de resonancia y tenemos también la interferencia de ondas sonoras. Las ondas en el medio interfieren dando lugar a una onda sonora resultante que vendrá dada como la suma algebraica de las ondas que inciden en el medio. Efecto Doppler. Se llama así al efecto que se produce cuando hay un movimiento relativo en una fuente sonora y un observador donde este último recibe una frecuencia que puede ser distinta a la que realmente emite la fuente. Ese fenómeno se denomina efecto Doppler. Cuando de repente usted está parado y hay una ambulancia que está sonando una sirena, usted percibe que hay una variación en la sirena, en el sonido de la sirena, cuando se va acercando hacia usted y luego que se va alejando. Eso se debe básicamente al efecto Doppler. Y entonces tenemos varios casos posibles. Vamos a considerar algunos de ellos. Vamos a considerar receptor móvil y fuente estacionaria. Tenemos una fuente, digamos, una bocina que está emitiendo sonido, un altavoz. Y entonces hay un observador que está en movimiento.
Entonces, esa fuente emite un sonido que tiene una rapidez que vamos a llamarle V, rapidez del sonido. Y en este caso, vamos a considerar que el observador se va moviendo con una rapidez V sub 0. Entonces, en este caso, el observador percibe que el sonido va viajando más rápido, porque realmente las ondas sonoras están llegando delante de tiempo, porque él se está moviendo hacia ella. Es decir, que hay una suma de velocidades. En este caso, tenemos una rapidez neta que va a coincidir con la suma de la rapidez del sonido y la rapidez del observador. En este caso, la frecuencia que escucha el observador será la rapidez que escucha, o la que escucha el sonido, que va a venir dada como rapidez del observador más rapidez real del sonido, entre la longitud de onda del sonido. Podemos relacionar la longitud de onda del sonido con su frecuencia real y con su longitud de onda real. Tenemos que la longitud de onda del sonido vendrá dada como la rapidez del sonido entre la frecuencia real del sonido. Entonces podemos sustituir en la ecuación anterior, es decir, esta ecuación podemos sustituirla en la anterior y entonces establecer que la frecuencia escuchada por el observador será igual que la suma de la rapidez del observador más la rapidez del sonido entre la longitud de onda del sonido, que va a ser la rapidez del sonido entre la frecuencia real del sonido. Entonces, la frecuencia escuchada por el observador, en este caso, será la frecuencia real del sonido por la rapidez del observador más la rapidez del sonido entre la rapidez del sonido. Esa sería la frecuencia escuchada. Pero eso en el caso de que el observador se acerque a la fuente. Si el observador se aleja de la fuente, entonces el observador no percibiría exactamente lo mismo. Este es el caso observador acercándose a la fuente. A la fuente sonora. Si de repente el observador se aleja de la fuente sonora, entonces él percibiría que el sonido le llega más lento. Restaría la rapidez del sonido y del observador. En caso de que el observador se aleje de la fuente sonora, vamos a expresar esa posibilidad. Para un observador que se aleja de una fuente sonora, entonces tendríamos que la frecuencia escuchada será menos la rapidez del observador más la rapidez del sonido entre la longitud de onda del sonido. De modo entonces que la frecuencia escuchada será igual que la rapidez del sonido menos la rapidez del observador entre la longitud de onda del sonido, que va a ser la rapidez del sonido entre la frecuencia real del sonido.
La frecuencia escuchada por el observador será la frecuencia real del sonido por la rapidez del sonido menos la rapidez del observador entre la rapidez del sonido. Y en términos general podemos establecer una única ecuación que sea válida en ambos casos. Es decir, podemos expresar entonces que la frecuencia escuchada por un observador en movimiento será la frecuencia real del sonido por la rapidez del sonido más menos la rapidez del observador entre la rapidez del sonido. Esa ecuación es válida para fuente inmóvil, observador en movimiento. Observador en movimiento, fuente inmóvil. Usamos el signo más si el observador tiende a acercarse a la fuente. Y el signo menos si el observador tiende a alejarse de la fuente. Vamos ahora a examinar el caso observador estacionario, fuente en movimiento. Observador estacionario, fuente en movimiento. Fuente sonora en movimiento. En este caso, tenemos un observador que está fijo en el suelo, digamos, y ahora tenemos un carrito anunciador. En donde ahora la fuente se va moviendo con una rapidez que podemos llamarle V sub S. Y está emitiendo un sonido con una rapidez V. Entonces, en este caso, el observador lo que va a escuchar es una variación en la longitud de onda. En este caso, la longitud de onda escuchada será una longitud de onda menor. Es decir, vamos a tener una longitud de onda que vendrá dada como la rapidez del sonido menos la rapidez de la fuente entre la frecuencia del sonido, la frecuencia que emite la fuente. Esa sería la longitud de onda. Eso en el caso de que la fuente se acerque al observador. Si la fuente se aleja del observador, entonces sería diferente. El observador escucharía una onda más larga, una onda de mayor longitud. Sabemos que la longitud de onda está relacionado con la rapidez de la onda y la frecuencia, es decir, la longitud de onda escuchada será igual que la rapidez de la onda entre la frecuencia escuchada. Entonces, a partir de ahí, tenemos que la rapidez del sonido entre la frecuencia escuchada vendrá a ser la diferencia de la rapidez del sonido y la rapidez que tiene la fuente sonora entre la frecuencia del sonido. De ahí podemos despejar y tenemos que la frecuencia del sonido por la rapidez del sonido será igual que la frecuencia escuchada
por la diferencia entre la rapidez del sonido y la rapidez de la fuente. De ahí entonces tenemos que la frecuencia escuchada por el observador inmóvil será igual que la frecuencia real del sonido que multiplica a la rapidez del sonido entre la rapidez del sonido menos la rapidez de la fuente. Eso es para el caso en que la fuente sonora se acerca al observador. Si la fuente sonora se aleja del observador, entonces tenemos un procedimiento similar. Vamos a tener una longitud de onda que en este caso va a venir dada como la suma de la rapidez del sonido y la rapidez de la fuente. Entonces, tendremos que la longitud de onda escuchada se seguirá siendo la rapidez del sonido entre la frecuencia escuchada. Tendríamos que la rapidez del sonido entre la frecuencia escuchada será la suma de la rapidez del sonido más la rapidez de la fuente entre la frecuencia del sonido. Y despejando tendríamos que la frecuencia escuchada será la frecuencia del sonido multiplicado por la rapidez del sonido, que a su vez se divide entre la rapidez del sonido más la rapidez de la fuente. En términos generales, para el caso observador inmóvil, fuente en movimiento, tenemos que la frecuencia escuchada será la frecuencia del sonido por la rapidez del sonido entre la rapidez del sonido menos más rapidez de la fuente. En donde en el caso que la fuente tienda a acercarse al observador, usamos el signo menos, y si la fuente tiende a alejarse del observador, usamos el signo más. Este es el caso observador estacionario fuente móvil. Entonces, hasta ahora hemos analizado el caso observador estacionario, fuente móvil, y el caso observador en movimiento y fuente estacionaria. Es decir, el caso fuente estacionaria, observador móvil, que fue el primero que analizamos, y tenemos el caso observador estacionario, fuente móvil. Esos dos casos son casos particulares de un caso más general, que es el caso fuente y observador en movimiento. Fuente y observador en movimiento. La ecuación general correspondiente a este caso tiene que tender a los dos casos analizados cuando sustituimos la condición para la que se cumple cada caso. Es decir, que la ecuación general sería aquella en la que cuando yo introduzco que la rapidez de la fuente es cero, entonces me conlleve o me arroje la ecuación que obtuvimos para el caso observador móvil, fuente estacionaria. Es decir, vamos a ir buscando esa ecuación. La ecuación general, si yo sustituyo que la rapidez de la fuente es cero, tiene que llevarme a esa ecuación que le he puesto el cotejo. Y si sustituyo que la velocidad del observador es nula, entonces tiene que llevarme a esta ecuación.
Son ecuaciones parecidas. En términos generales, la podemos sintetizar en una única ecuación como frecuencia escuchada por el observador será la frecuencia real del sonido multiplicado por rapidez del sonido más menos rapidez del observador entre rapidez del sonido menos más rapidez de la fuente. Ese es el caso general. Usaremos los primeros signos si la tendencia es al acercamiento. Y usaremos los segundos signos si la tendencia es al alejamiento. Eso es claro. Esto varía un poco entre un libro y otro. Y usted puede encontrar distintas ecuaciones con el efecto Doppler. Siempre es importante que usted adopte uno y entonces lo aplique siempre. En estos signos que hemos adoptado en esta explicación, entonces consideramos que si un observador tiende a acercarse a una fuente, usamos el signo más, el primer signo. Si el observador tiende a alejarse de la fuente, entonces usamos el segundo signo, que será el signo menos. Lo mismo con la fuente. Si la fuente tiende a acercarse al observador, usamos el primer signo, que sería el signo menos. Y si la fuente tiende a alejarse del observador, usamos el segundo signo, que sería el signo más. Este aspecto es importante y luego es relativamente fácil realizar los cálculos.